el horror, repetía el coronel Kurtz. El coronel Kurtz es el arquetipo del tirano loco, y aunque sea una creación de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, no alcanzará su encarnación emblemática hasta Apocalipsis Now, la película de Francis Ford Coppola, que además es producto de una contingencia, porque Coppola no daba con un desenlace satisfactorio para su guión, y lo que hizo fue colocar a Marlon Brando y a Martin Sheen delante de una cámara improvisando durante días hasta dar con una escena que le gustara. Los relatos de marinería son pródigos también en alegorías sobre el ejercicio del poder, empezando por el Capitán Ahab de Moby Dick, el relato de Herman Melville, varias veces adaptado al cine, y que narra cómo lleva al Pequod y a su tripulación al desastre obsesionado con dar caza a la ballena blanca, o su reverso luminoso, digamos, el Capitán Jack O'Brien de Master and Commander, capitán de la Surprise, que básicamente es una especie de Capitán Ahab tocado por la fortuna. Y luego, claro, están todos esos relatos sobre los amotinamientos, tanto en la literatura como en el cine, desde el motín de la Bounty, el del Kane, Marea Roja, o esa maravilla que es la única película que dirigió Peter Ustinov y que se titula La fragata infernal. Todas ellas, en el fondo, nos explican que un navío es poco más que un pequeño estado autocrático. La crudeza de estos relatos y de estos retratos podría llevarnos a pensar que solo nos sirven para ilustrar las andanzas de dictadores o tiranos, personajes como Pol Pot o Suharto, o incluso el presidente actual de Filipinas, Duterte, pero si retiramos los elementos de violencia que contienen todas estas historias y nos quedamos con la idea de que en el fondo el poder es un lugar remoto en el centro de una jungla impenetrable, vemos que nos puede servir para entender a personajes como Richard Nixon, cuyo paso por el despacho Oval fue un tránsito hacia el aislamiento y la paranoia. Contemplando la política española de la etapa democrática, salvando todas las distancias, podemos ver que el Felipe González de la tercera legislatura, cuando ya estaba más pendiente de la política exterior que de la agenda doméstica, confiesa en una entrevista que uno de sus problemas es que él tiene más ambición para España que los españoles. Inmediatamente la prensa identifica un signo, un efecto del continuado ejercicio del poder, lo que se llama el síndrome de la Moncloa. Podemos pensar en Aznar, el Aznar de la primera legislatura, centrista, pluralista y catalano parlante, tan diferente del posterior al año 2000, cuando obtiene mayoría absoluta, y ya no digamos al posterior a 2004, cuando empieza a desempeñarse como expresidente del gobierno. Pero en ningún lado está escrito que esto tenga que ser así, el ejercicio del poder, y de hecho tenemos los casos en España de dos presidentes como Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo desempeño, cuyo carácter, cuyo tono, cuyo talante es el mismo antes, durante y después de pasar por la Moncloa. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tándem del actual gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de la historia de España, sí tienen en su historia hasta llegar al poder unos arquetipos narrativos fáciles de identificar. En el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, claramente el conde de Montecristo, el caballero que es tomado por muerto y regresa para cobrar venganza. En el caso de Pablo Iglesias, entre otras muchas, por ejemplo, el relato de Scott Fitzgerald sobre el Gran Gatsby, un hombre de clase trabajadora que sueña que existe el ascensor social y que puede llegar a morar en vecindad con los privilegiados. Pero ninguno de los dos tiene todavía definido un arquetipo sobre su ejercicio en el cargo, en el poder. Y aún no podemos dilucidar si en el futuro serán kennedianos o maquiavélicos sus retratos del paso por el poder. Una de las cosas curiosas es que tanto en la vida real como en la historia de la narrativa, casi todas estas historias tienen un tercer acto, un epílogo, un poco inspirado en la Orestiada de Esquilo, en el que hay una confesión, es un acto de redención, que si bien no les trae el perdón, sí por lo menos les trae el reposo de sus conciencias. Es el caso que vemos en la historia de Frost Nixon, la entrevista postrera al expresidente estadounidense, y de forma mucho más melodramática en Algunos hombres buenos, que parte de la hipótesis, la película de Rob Reiner, parte de la hipótesis de que todo tirano en el fondo quiere confesar sus pecados porque está orgulloso de ellos. Sería enriquecedor ver a nuestros expresidentes, todos ellos en este brete, convertidos, aunque sea por un día, en Orestes.